Entonces, vamos a continuar. Leyes del servicio al cliente y, como siempre, quiero iniciar preguntando si hay alguna duda, algún comentario de lo que ya vimos en las sesiones pasadas. Si quiere alguien preguntar algo sobre las actividades también que están haciendo en plataforma, pues ahorita podríamos retomar, si gustan. Sirve que se están terminando de conectar varios. ¿Cómo van con sus actividades? ¿Qué les parece? Si quieren hacer algún tipo de evaluación también estaría bueno, para pues, ir platicando algunas cosas. O continuamos, ustedes dicen. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo todo? ¿O hay alguna duda? Bien, entonces creo que vamos bien. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar esta parte de leyes del servicio al cliente y así como hay leyes que rigen pues muchas cosas en el mundo, también los modelos de calidad tienen sus propias leyes, ¿sale? La calidad, pues platicábamos desde un principio el concepto de calidad, pues trae consigo una delimitación en cuanto al contexto en el que se está explicando. El concepto tiene que ser abordado desde ese contexto, ¿no? Entonces, por aquí hay un poquito una frase que dice, el precio puede atraer compradores, pero no clientes. Dé a los clientes algo que valga la pena y ellos pagarán lo que vale, ¿no? Entonces, la calidad en el servicio va a ser que ya revisamos el concepto, una ventaja comparativa de una institución o una organización. Pero esta también va a tener algunas normas importantes que debe seguir, ¿sale? Algunas cuestiones interesantes que pueden marcar la línea en lo que nosotros vamos a trabajar en cada uno de los detalles, tanto en el plan a corto plazo, que sería la respuesta que seguramente ahorita ya están ustedes trabajando en sus departamentos, en su proceder profesional, inclusive desde la parte institucional, seguramente ya están abordando algunos puntos. Pues bueno, no olvidar que conforme se van dando estas respuestas, tanto de corto a mediano y largo plazo, vamos a ir involucrándonos en ciertas cosas que necesitamos mantener en ese plan de calidad en el servicio. ¿Sale? Entonces, así como todas las cosas tienen sus principios, tienen sus bases fundamentales, la parte de la calidad en el servicio va a ser algo que que decíamos, tiene que estar mezclado con todo lo que hagamos ya desde un principio. Y conforme vayamos avanzando, conforme vayamos explorando y además incorporando nuevas cosas a nuestro modelo, que seguramente empezando nada más por atraer, ¿no? Por hacernos de la información de las expectativas del cliente o la valoración del cliente, pues nos vamos a encontrar muchísimas cosas en las que tenemos que trabajar y marcar de ellas las prioridades, ¿no? ¿Cuáles son los primeros puntos que debemos abordar? Pues bueno, ¿no? Las leyes del servicio al cliente podemos ocuparlas a nuestro favor para encontrar un equilibrio en cómo vamos a nosotros a practicar este modelo, ¿sale? Para que al rato, les decía yo, no sea solamente una respuesta ahorita por el interés de mejorar y que tal vez tengamos algunos resultados y con ello no mantengamos el ritmo o no hagamos cosas que puedan mantenerse en un largo plazo, ¿no? Entonces esa No, parte... no la apagues, Jaime. Entonces voy a apagar aquí unos micrófonos. Ok, entonces bien importante que tomemos en consideración estas leyes. ¿Sale? La primera ley que vamos a revisar se llama la ley de la primera impresión. ¿Ok? Esta, pues así como está, es muy sencilla de entender, ¿verdad? La ley de la primera impresión. Tenemos que trabajar mucho como institución en cómo nosotros captamos la atención de los usuarios, ¿no? Cuando ustedes están diseñando sus campañas, sus convocatorias, cuando ustedes están, les decía, pues manifestando cualquier información de la institución, deben tener mucho cuidado de cómo lo hacen, ¿verdad?
porque la imagen que nosotros presentamos ante, pues, la sociedad, le da idea al usuario, al consumidor, al interesado de quiénes somos. En un mundo ideal, ¿no? A cualquier persona nos tratarían igual cuando vamos por la calle, independientemente de cómo nos veamos, en un mundo ideal. Pero esto no es un mundo ideal, ¿verdad? Hay involucradas muchas cosas por las cuales se da me acuerdo este dicho, dicen que como te ven, te tratan, ¿no? Y pasa, llega a pasar, porque las situaciones se presentan y nuestra imagen dice mucho de nosotros, ¿sale? Entonces, fíjense aquí, si nosotros proyectamos, no solamente con lo que expresamos de información, sino con nuestras expresiones verbales o faciales, alguna atisbo de hostilidad, vamos a ser percibidos como poco amistosos o accesibles, con lo que, pues en ese sentido van a evitar tener un acercamiento con nosotros, ¿no? Así como lo es desde la parte personal, lo es desde la parte institucional. Y fíjense aquí marca, este consejo viene del libro de Stockholm, que dice, se producen los primeros 20 o 30 segundos esa primera impresión. Consecuencias, si yo estoy manifestando una imagen que puede ser hostil, que no es agradable, que no entable ahí una buena relación con las personas, pues menos ventas y descenso en el índice de repetición de compra. Por eso, ¿no? Es bien importante esta ley de la primera impresión. Regularmente también ahorita con los cambios que han venido pues en boga por la cuestión de la nueva actividad en línea, ahora tenemos que cuidar mucho más también otros aspectos de cómo está funcionando la comunicación. Como ya veíamos nosotros en las sesiones pasadas, el proceso de comunicación va a ser muy importante en todos los aspectos que vamos a trabajar con el modelo. Pero hoy en día, aunado a esta importancia, viene la importancia de que muchas cosas ya no van a dar de manera presencial, sino se dan de manera a distancia, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esa imagen. Perdón. Yo les mencionaba que ustedes también tendrán que trabajar en la línea de imagen corporativa que tienen, ¿no? Para que todo lo que ustedes expresen tenga una misma línea de diseño, tenga una misma paleta de colores, sean congruentes con lo que están haciendo en toda la parte de estructura organizacional, inclusive los mensajes que manejan al interior con sus propios colaboradores, con los docentes. Toda esta imagen es muy importante. Pero aquí estamos hablando de la primera impresión. Ahora, sería interesante, ¿no? Como les decía en la sesión pasada, me parece, que esta carta de agradecimiento cuando alguien entra a la comunidad de la universidad, y sería interesante preguntar con algunos de ellos cuál fue su primera impresión cuando conocieron a la institución, ¿no? Es como cuando la primera vez que uno va a la escuela y conoce a sus compañeros, ¿no? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo acerca de la institución? ¿Quién se ve más involucrado en esta parte? Pues regularmente se ven más involucrados el equipo que hace la colocación del servicio, ¿verdad? Que puede ser quien está atendiendo la recepción. No sé si ustedes manejen un equipo de asesores o un equipo de ventas, que ese es un tema que creo que sería importante, ¿no? ¿Cómo le dan seguimiento a las solicitudes de información? ¿Hay un equipo especializado para esa actividad? ¿O quiénes son quienes atienden toda esta recepción de solicitudes de información, ¿no? Porque esa sería la primera cara, ¿no? La primera impresión que pudiéramos dar viene de parte de aquellos que atienden estas primeras solicitudes de información. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado de cómo lo hacemos, ¿sale? Digamos que hoy
pasé allá por donde están ustedes y veo el anuncio que están inscribiendo para una licenciatura que me interesa. Entonces yo llego y digo, mira, me está multiversidad. Voy a marcar, voy a hacer una llamada telefónica para preguntar sus costos, qué tipo de documentación me van a pedir. Entonces marco, ¿no? Marco ahí a la institución y ¿quién me va a contestar? ¿No? ¿Quién me va a contestar? ¿Cuál es? Hay una estructura de cómo deben contestar, este, ¿no? Y si yo voy a las instalaciones, ¿quién me va a recibir? ¿Cómo reciben a las personas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de actitud tienen cuando reciben a las personas? Y viene este tema un poquito ad hoc también. Yo recuerdo mucho en otra institución donde estuve, el departamento que se encargaba mucho de esto, de atender a la gente, se llamaba el departamento de difusión. El departamento de difusión atendía los requerimientos o las solicitudes de información de las personas. Entonces, cuando llegaban, este, tenía que ser ese departamento el que atendiera a la persona, ¿no? Pero este departamento se encargaba de dar trámite a prácticas profesionales, servicio social, actividades extracurriculares, llevaba las ventas de campaña, las redes sociales y los acuerdos institucionales, ¿no? Los acuerdos de colaboración, los convenios. No me acuerdo, entre otras muchas actividades, ¿no? Entonces, cuando llegaba una persona bien difícil que la atendieran, rápido, ¿no? Porque este departamento, que en ese entonces tenía una persona y un auxiliar, pues no se daba abasto. Si le preguntaban por una red social, era esperarse mucho tiempo para que se le pudiera atender a la persona porque no había una persona enfocada en ese proceso. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan importante entonces es esa primera impresión? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Es muy importante, entonces tenemos que trabajar en ese primer paso. Acuérdense que desde la primera sesión les dije, trabajar en la calidad del servicio, lo primero que tenemos que trabajar es en facilitar que las personas accedan a nuestro producto o servicio. Entonces, ¿qué tan fácil es que podamos dar respuesta a las solicitudes de información y que además la impresión que demos sea la correcta? Entonces ya se darán cuenta que una de las cuestiones más importantes que tenemos que vigilar es esa primera impresión, ¿no? Entonces, regularmente, pues se estila que en las organizaciones, en las instituciones, la persona que esté en recepción, tenga su uniforme, ¿no? Esté en una recepción muy bonita, cuidado mucho en la colocación de los muebles, en fin, ¿no? Pero hoy en día, además de eso, tenemos que ver la página de internet cómo está, el Facebook de la institución cómo está, ¿sale? El Twitter, el Instagram, no sé cuántas ustedes manejen, pero todo ese bagaje de medios por los cuales una persona va a conocer a la institución tienen que ser muy bien trabajados. Y decían en la sesión pasada que ya están trabajando en la reestructuración de su página web, ¿no? Entonces tendrán que ver también sus redes sociales, ¿no? Tendrán que ver cómo se está comunicando la institución al exterior para cuando una persona se interese, ¿qué es lo primero que ve? ¿Sale? De repente también hacemos campañas y esas campañas pues puede ser el primer contacto que tengan con la institución. Entonces, ¿cuál será la primera impresión cuando alguien conoce multiversidad? ¿Cuál será esa primera impresión? O sea, una pregunta interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué tan importante entonces puede ser esta primera impresión? Pues es tan importante que va a ser el medio por el cual posiblemente nos decidamos a preguntar más, a conocer más de la institución. ¿Ok? Entonces, nuestra carta de presentación debe estar muy bien trabajada, muy bien diseñada y las personas que están involucradas en este proceso, pues deben estar muy bien capacitados, que vamos a hablar de la capacitación un poquito después. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? ¿Cómo han ido trabajando esta parte de la primera impresión? Mm, ok, sí,
creo que, a ver, ¿está hablando Marisol? ¿O no? Ok, creo que sí. Otra vez el micrófono, ¿verdad? Bueno, sí, creo que sí. Ok, bueno, entonces esa fue la primera parte, que sería la ley de la primera impresión. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar mucho en la estructura de cómo nos conocen los usuarios a nosotros. ¿Por qué otros medios nos pueden conocer? Bueno, pues tendríamos que ver cómo diseñan ustedes sus campañas, ¿no? Por ahí me dijeron que también usan el radio, cómo revisan esa parte de la comunicación en radio, si ponen anuncios en el periódico, si ponen anuncios en los autobuses, ¿no? Si, cómo está la infraestructura del edificio por fuera, ¿no? Cómo llama la atención del usuario esta parte también de cómo están las instalaciones, cuál es la impresión que están dando también nuestros docentes, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy importante, ¿sale? Hay unas instituciones que ofrecen también que un estudiante, por ejemplo, para conocer la institución, pueda acceder a una clase muestra, ¿no? Entonces, de repente dice, ok, te invitamos a una clase muestra. Entonces, esa primera impresión también es muy importante, muy interesante, ¿sale? Que podamos trabajar en ella. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Si tienen algún comentario o duda, me dicen, ¿eh? ¿Puedo comentar, profesor? Adelante, profe, sí. Sí, muchas gracias por los tips de información. Muy importante cómo se ve el edificio por fuera, cómo se ve la página de internet, la de Facebook, etcétera, ¿no? Desde las aulas, espacios limpios, recepción, etcétera. Yo quisiera hacer un comentario de algo que podemos agregar tal vez para enriquecer más esta, esta imagen, esta presentación que damos, tal vez con el maestro Eric, no sé si ande por acá, debe de estar. Sí, El claro. maestro. Maestro, por aquí estamos. Gracias, maestro. Tal vez ahí podemos trabajar un poquito la parte de la imagen de los profesores, que ya lo había mencionado el maestro Rolando, la imagen de los profesores al momento de las clases. Sí es muy importante, ¿no? Porque como estamos en casa a veces, pues sí se tiende a estar en playera, gorra y demás, pues, ¿no? Entonces no genera la imagen que queremos proyectar también para que esté de acuerdo con lo digital, con la página, con Facebook, con el edificio, con las aulas, con todo lo que estamos trabajando. Entonces, tanto los supervisores de profesores que están por acá, pedirles echar un ojo, ¿no? A ese tema, mandarles un correíto a sus maestros supervisados, por favor, pedirles que estén presentables al momento de la clase. Creo que así podemos hacer práctico lo que nos está compartiendo maestro Rolando y mejorar de por ahí donde no habíamos puesto tanta atención. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok, entonces sí, bastante importante. Y hay que socializarlo bien, ¿no? Si lo pueden hacer parte de una instrucción, una parte de, por ejemplo, puede ser un reglamento interno de cómo se dan las clases, ahí sí tienen que establecer, por ejemplo, la imagen, ¿no? ¿Qué tipo de imagen queremos? Por ejemplo, me acuerdo de una institución que decía, nosotros queremos que los docentes usen colores neutros, hablan inclusive del peinado, de los accesorios, hablan de la línea de vestimenta que requieren, ¿no? Es un poco más estricto en ese sentido, pero para que se den una idea de que de repente sí, hay algunas instituciones que exigen esa parte, ¿eh? Y si no lo cumples, te van marcando ahí, te ponen tu tache, y entonces pues se vuelve interesante también esa parte, ¿no? Entonces, como lo mismo pasa con los administrativos, ¿no? Cuando vamos a ingresar a la institución, qué tipo de exigencia hay en cuanto a la imagen, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho un director que una vez llegó ahí donde yo estaba trabajando y me dijo, maestro, por favor, necesito que traiga usted su saco, ¿no? Y dije, ok, sí, adelante, ¿no? Había de repente algunas indicaciones como, a ver, maestro, sus zapatos, cosas así, ¿no? Que de repente pareciese como detalles sin importancia, pero esa primera impresión de ver a un personal con una imagen correcta, a un docente entrando a la universidad con una imagen correcta, pues le da, ¿no? Le da un tipo de comunicación distinta
a esta percepción que tenemos nosotros de la institución. Recuerden que entendemos más con nuestra intuición acerca de lo que vemos que con lo que expresamos muchas veces de palabra, ¿no? Entendemos más, muchas cosas más con la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, tú puedes estar diciendo muchas cosas, pero comunicando otras a través de tu imagen. Entonces, es un poquito ese tema que necesitamos trabajar. Necesitamos también ver, como decía el profe, la parte de las redes. Hay instituciones que se interesan mucho por dar un mensaje, pues, de colaboración, de unión, ¿no? de este tipo de mensajes. Hay otras instituciones que de repente pierden ahí la línea de comunicación y a veces nada más es pura venta, ¿no? Las redes. Entonces, tampoco hay que saturarlo, hay que ver, mantener un equilibrio correcto de ese tipo de comunicación para que, pues, no se sature de algunas cosas que no pueden beneficiar a una buena imagen de la institución, ¿sale? Entonces, eso es importante y por ahí vamos a ir trabajando también algunas cosas seguramente y vamos a ir viendo también ustedes qué pueden proponer. Ok. Otra parte interesante, importante, está la ley de la cosecha, ¿no? Esta ley básicamente es que qué es lo que estamos sembrando nosotros a partir de nuestro actuar en la institución, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Marisol, la primera impresión de nosotros de la primera vez es la que se queda al principio con el cliente, es correcto, ¿no? Ahí se va a quedar mucho tiempo, es muy difícil cambiar esa opinión muchas veces. Bueno, entonces, la ley de la cosecha, ¿no? Sabemos nosotros que es importante que nuestra actitud sea congruente con lo que estamos trabajando ahorita con el tema de calidad en el servicio. Si yo ahorita, por ejemplo, les estoy dando este curso y alguno de ustedes se acerca conmigo, me tienen la confianza de preguntarme, no, oiga, este punto no lo entendí y yo no los atiendo bien, no les doy una respuesta, pues soy incongruente entre lo que estoy enseñando y lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esa es una situación que pues repercute mucho en cómo nos estamos tratando, ¿no? Y además en cómo podrían calificar a una persona de incongruente. Entonces, así como la misma naturaleza nos enseña que si yo siembro frijol negro delgado, ¿qué voy a obtener? Pues frijol negro delgado, ¿verdad? Si yo siembro frijol, no van a ser maíz, ni van a ser lenteja, ¿no? Es una cuestión natural. Pues lo mismo pasa con las actitudes, ¿sale? Cuando nosotros sembramos en nuestro ambiente laboral amistad, cortesía, ¿no? Y también para el cliente servicio rápido, ¿qué es lo que vamos a cosechar de eso? Por resultado de eso, seguramente cuestiones como respeto, lealtad y prosperidad, ¿no? O sea, tenemos que aprender esa correspondencia de que si como institución vamos a fomentar el servicio al cliente, pues se tiene que ver en nuestras actitudes, en cómo sembramos nosotros en las demás personas. Entonces, es muy dado que de repente, por ejemplo, quienes estamos en los niveles estratégicos, por ejemplo, exigimos puntualidad, ¿no? Por ejemplo, una cuestión ahí. Entonces yo exijo puntualidad y los hago llegar temprano y si no llegan temprano les puedo descontar, pero yo soy el que llega tarde. ¿Qué va a pasar con eso? Pues sí lo van a cumplir, pero siempre va a haber una insatisfacción porque la persona que lo está haciendo es incongruente con eso, ¿no? No falta el que lo toma mal, ¿no? Entonces, esta situación es en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, debemos aprender que nosotros necesitamos sembrar para que en su momento todo esto produzca para nosotros eso que estamos sembrando, ¿sale? Entonces, si yo soy amable con mis colaboradores, pues yo estoy sembrando en ellos, ¿no? Si, por ejemplo, en alguna situación, en alguna circunstancia hay algún problema y yo apoyo a mis compañeros, estoy sembrando. Si cuando veo que uno de mis compañeros está sufriendo porque se hace la amontonó la gente, se le amontonaron los procesos y yo tengo la oportunidad de ayudar y lo hago, estoy sembrando,
¿sale? Si yo como encargado de un departamento, como director, como, ¿no? Cualquier parte estratega y jefe, tengo la amabilidad, tengo pues la disposición de escuchar, también voy a sembrar eso y en su momento dado va a producir en las personas eso, ¿sabe? Entonces, de repente también hay que cuidar esta parte de qué es lo que estoy sembrando en las personas que están a mi alrededor, en mi contexto, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que recibimos mucho de lo que hemos sembrado, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es una ley que se está dando ahí siempre, ¿no? Siempre, siempre. En determinado momento se nos regresan las cosas. Entonces, siempre es mejor tener en presente que esta ley está ahí, imperando en la vida, ¿no? Entonces, cuando atiendo un problema, cuando atiendo a una persona, cuando atiendo a mis compañeros, a mis colaboradores, yo estoy haciendo una siembra que a su momento va a tener su cosecha, ¿no? Y vamos a cosechar de lo que estamos sembrando. Entonces, bien importante. Por eso cuando platicamos muchas veces con los papás, cuando damos esas pláticas de orientación vocacional, cuando nos dirigimos a ellos, les decimos que ustedes tienen mucho que hacer en sembrar en sus hijos muchas cosas desde que están creciendo, ¿no? Para que en su momento empiecen a cosechar, pero quieren exigir muchas cosas a veces que no han sembrado. Entonces, si es el momento de cambiar de actitud, qué bueno, ¿no? Vamos a empezar a trabajar para que en su momento logremos cosechar esos frutos. Entonces, a veces nos desespera pensar cuánto nos podemos esperar para cosechar un resultado de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, de repente, pues no vemos claro, ¿no? Hay cosas que se van dando muy lentamente, pero es seguro, ¿sale? Es seguro que vamos a tener un resultado si empezamos a sembrar ahorita. Entonces, eso de sentarme a escuchar, eso de sentarme a platicar, a ver qué está sucediendo con esto, con el otro, de preguntarle simplemente en la mañana, ¿no? Cuando llegamos, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Es una siembra que está haciendo uno que en determinado momento va a rendir su fruto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a sembrar desde el interior y luego también con nuestros clientes externos, ¿no? Empezar a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Una de las cosas que yo creo que todas las instituciones debemos ser muy conscientes es la parte de la honestidad, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo llego y se me da una información de cómo, cuáles son los requisitos, de cuánto voy a pagar, pues es bien importante que esa información sea verídica, que sea la que es. Si no llega a ser así, entonces, pues va a resultar en un problema muy grave, ¿no? Después, cuando se confronte lo que es con lo que yo di información. Yo recomiendo mucho que se vigile cómo se está dando ese mensaje también, en cuestión de lo que estamos ofreciendo. El diseño del servicio como tal, las ventajas que tiene, el paquete de valor del que hablábamos, tiene que ser un paquete de valor muy honesto en cuanto a lo que estamos haciendo. No exagerar, no mentirle al cliente, ¿sale? Porque si empezamos a sembrar eso, pues lo vamos a recibir. Entonces es sembrar con honestidad, ¿sale? Entonces, una de las prácticas que yo creo que son muy buenas para cualquier institución es, ustedes saben que, por ejemplo, en las instituciones de educación nos exigen que tengamos nuestros costos pegados de manera pública, ¿no? Cuando llegue el usuario vea bien todo, ¿no? Que le platiquemos todas las cosas que se consideran en el servicio. Entonces, en un cierto momento me ha pasado que algunos usuarios de repente dicen, es que yo no sabía esto, es que yo no sabía el otro, ¿sale? En un momento dado, alguna institución dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es que cada que yo te doy informes sobre, por ejemplo, los costos, lo que sea, me vas a firmar de que recibiste la información. Cuando los docentes dan una calificación, me vas a firmar de que recibiste la calificación. Y empiezan a tener ese tipo de políticas en las cuales se aseguran que si en dado caso el usuario dice, no, es que yo no sabía, aquí está tu firma.
tú sí sabías y nosotros te informamos de todo esto, ¿no? Entonces, es parte de también de algunas políticas que de repente nos ayudan, porque los usuarios sí, ¿eh? Los usuarios de repente te pueden decir, no, es que tú no me explicaste, tú no me dijiste. Y es parte también de nosotros de tener previsto muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Aquí dice la maestra Blanca, actitud, parte fundamental para trabajar los procesos y llevarlos a cabo con éxito. Así es. Entonces, empezar a sembrar esto de la honestidad, además de asegurarnos que las cosas son como son en la realidad, nos va a ayudar mucho, ¿sale? Porque entonces vamos a tener seguridad a la hora de ir trabajando también con nuestros usuarios. Entonces, esa parte se me hace muy importante, así como cuando les firman, cuando reciben sus documentos, cualquier otra información de repente es interesante hacerlo, ¿eh? Y así ustedes tienen mayor argumento cuando necesitan hacer una revisión de un proceso, por ejemplo. No sé en ese sentido si ustedes ya lo han trabajado así o hace falta por ahí ese tema, ¿no? Pero créanme que sí, es muy, muy importante asegurarnos de que sí estén sucediendo las cosas de esta manera. Ok, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Bien, vamos a pasar a otra ley del servicio al cliente que pues va a desprenderse un poquito de algo que ya les venía platicando en otra sesión, no me parece si fue la antepasada. Todas las organizaciones ya les había platicado que somos parte de un sistema, ¿sale? Como sistema, la organización tiene sus entradas, sus procesos y sus salidas. Y cada sistema tiene características que le atribuyen una cierta identidad o personalidad, ¿no? Ya habíamos hablado que la empresa nace, crece, se desarrolla, puede casarse, puede divorciarse, puede estar triste, puede estar contenta, puede estar, y se puede morir también, ¿no? Las organizaciones tienen toda esta perspectiva de un ente, ¿no? Biológico. Y además, es importante entender que en los sistemas ya hablamos del efecto de la retroalimentación, ¿recuerdan? Que es parte de los círculos de calidad de Deming, que es que yo hago las cosas, pero siempre estoy verificando y verificando para volver a hacer las cosas mejor, ¿no? Ahora, estos sistemas manifiestan un cierto equilibrio, ¿no? A través de este proceso de retroalimentación, que además no solamente se alimenta de lo que hay al interior de ese sistema, sino alrededor de él, ¿sale? Obtiene información del exterior, ¿no? De su contexto en el cual se desarrolla. Cualquier organización tiene que estar en esa expectativa. Somos sistemas abiertos, ¿no? Ahora, pasa algo bien interesante que se llama la sinergia, ¿sale? La sinergia es el resultado de la interacción de las partes de un sistema. Cuando ustedes como equipo resuelven algo, no es lo mismo que la suma del trabajo de cada quien, sino que al haber interacción entre ustedes, hay un plus, ¿sale? Hay un plus de que estén ustedes ahí trabajando juntos. Surge algo interesante que le llamamos sinergia, ¿sale? Que es un resultado de esa buena interacción que pueden tener, de cómo se complementan sus habilidades, de cómo esta institución va creciendo y además nosotros mismos nos vamos desarrollando junto con la organización, ¿sale? Y surge un detalle también interesante, ¿no? Que como cualquier sistema, ese sistema tiene que estar alimentándose todo el tiempo para poder ir desarrollándose bien, ¿sale? Hay distintas leyes de la termodinámica que tienen que ver con estos sistemas, ¿no? La segunda ley, que es la que vamos a platicar ahorita, es que requiere de repente que expliquemos algunas otras cosas más, pero aquí viene un ejemplo muy sencillo, miren. Dice, todo lo que se abandona a sí mismo se deteriora. Su casa es un buen ejemplo. No la pinte o repare y en pocos años se convertirá en una ruina. Entonces, tenemos que asegurarnos de que lo que estemos haciendo se vuelva parte de la institución.
Pasa mucho que de repente detectamos muy buenas propuestas de nuestros colaboradores, detectamos de repente que se están haciendo muy buenas prácticas de parte de los docentes, detectamos, ahorita por ejemplo en las propuestas que me han mandado ustedes en cuanto a no caer en la docena sucia, en cuanto a los instrumentos de investigación, en cuanto a todas las actividades que ustedes han hecho, me han estado alimentando de muchas cosas que son muy buenas propuestas para ir trabajando con nuestro sistema. Pero si no le damos seguimiento a esto, si no mantenemos el ritmo, poco a poco esto va a ir menguando, ¿no? Acuérdense lo que veíamos de la parte de la desmotivación, ¿no? Muchas veces el no estar motivado es algo que se va aprendiendo con el tiempo porque el organismo no tiene esa retroalimentación. Entonces sucede lo mismísimo con nuestro modelo de calidad en el servicio. Tenemos que estar en constante esfuerzo por mejorar, ¿sale? Si no lo mantenemos, si en algún punto nosotros no prestamos atención, es bien fácil que este trabajo ya no siga y de repente nos distraigamos con otras cosas. Entonces, dice acá, no haga esfuerzos activos y positivos en sus relaciones de negocios y no solo las cosas no mejorarán por sí solas, sino que llegarán a convertirse en un problema debido a la falta de atención. Entonces, debemos hacer esfuerzos positivos para mantener las cosas en buena forma. Es como un músculo, hay que estar ahí constantes, ¿no? Tal vez hagamos avances pequeñitos, ¿no? Como decíamos hace rato, ahorita vamos a ver lo de los docentes, ¿no? Ok, pero lo institucionalizamos, lo ponemos en un documento y lo vamos verificando, lo controlamos y ya se vuelve parte de nuestra práctica. Pero, ¿no? Tenemos que ser constantes, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, ya lo checamos, ya, y lo dejamos, ¿no? Ya no lo revisamos, ya no hacemos el control de esto, no sabemos quién tiene la información, quién está verificando, quién está revisando que realmente se cumpla. Y si no se cumple, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a meter otra vez al aro ese asunto, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo constante, ¿no? Entonces, la segunda ley de la termodinámica es que nosotros necesitamos mantener el ritmo para que este sistema siga funcionando, ¿no? Constante. Despacito no queramos de repente abarcar todo, porque sí es un mundo lo que acabamos de ver, pero con los pasos que empecemos a dar, nada más mantener el ritmo y vamos adelante. Entonces, esta cuestión de estar revisando la imagen institucional, de estar viendo las políticas, por ejemplo, habrá que revisar, por ejemplo, las políticas de cobranzas, ¿no? ¿Qué mejora les podemos hacer a nuestros formatos, por ejemplo, de inscripción, de reinscripción, cómo se da un reporte de un docente, cómo se da un reporte de un alumno, este, inclusive, ¿no? También, cómo se hace la revisión del actuar del docente, cómo el docente está revisando los trabajos de los alumnos, si les está dando retroalimentación o no, quién está llevando todas estas actividades, si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, pero pasito a pasito vamos a ir avanzando, pero sin soltar el ritmo. Entonces, muy importante, debemos mantenernos en esa constancia de interés sobre este punto. Ya vimos que es determinante para que sobrevivamos, porque ya lo habíamos hablado, ¿no? Si le va bien a Multiversidad, me va a ir bien a mí como su colaborador. ¿Y quién mantiene a Multiversidad? Ya la sesión pasada también lo platicaban ustedes, pues el alumno, el usuario es el que está pagando su colegiatura y pues de eso se está manteniendo la institución. Entonces, tenemos que mantenernos en este punto de decir, bueno, necesitamos mejorar constantemente para que estos usuarios sean usuarios que se mantengan, que estén contentos, que respondan de manera adecuada a lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero además, cada semestre, porque ustedes dicen que abren ciclo cada semestre, entonces cada semestre tengo que hacer un esfuerzo renovado por hacer mejor las cosas. Entonces, en cada campaña, en cada convocatoria que yo haga, pues tengo que ver qué cosa le puedo mejorar. Y aguas ahí porque muchas veces caemos en una zona de conformismo, ¿no?
y pensamos que ya, ¿no? Hasta ahí logramos lo mejor, pero créanme que todo es perfectible, todo tiene la posibilidad de hacerse mejor. Entonces, dice la maestra Nidia, por eso las instituciones deben mantener relaciones simbióticas de larga duración entre los que participan en ella, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es nuestro, miren, ¿cuántas horas pasan ustedes de su día en el trabajo? ¿Cuántas? ¿Y cuántas horas pasan en su casa? ¿No? Si ahorita estuviéramos en presencial, ¿no? Que ahorita ya estamos bien mezcladísimos en ese tema porque muchos estamos haciendo home office y también estamos pues ahí en la casa, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al trabajo? Le dedicamos un buen de tiempo, ¿no? Nada más en desplazarnos, llegar al trabajo, hacerlo, regresarnos, se nos va el día. Entonces realmente la universidad multiversidad es nuestra segunda casa. Y si fuéramos un poco objetivos, tal vez hasta nuestra primera casa, porque ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo y de ahí sale nuestro sueldo con el cual sobrevivimos. Entonces, ¿qué tan importante que yo sea consciente de que debo esforzarme todo el tiempo en tratar de hacer mejor las cosas? Y es beneficio para todos, beneficio para nosotros como colaboradores estar en un mejor ambiente de trabajo, en donde cada vez vamos a buscar la mejora, beneficio para el usuario que va a estar en un ambiente en el cual estamos viendo siempre que se satisfagan esos deseos, esas perspectivas que tiene, ¿no? El interés que siempre vamos a demostrar. Y además mejora para todos, porque además, imagínense, en el servicio educativo, si nos preocupamos por la formación de nuestros estudiantes, tiene un valor para la sociedad. Y la misma sociedad va a decir, multiversidad está haciendo las cosas bien y es importante que multiversidad siga, ¿no? Y de repente ese valor se traslada a responsabilidad social, responsabilidad ecológica, ¿no? Responsabilidad familiar con sus colaboradores y se va haciendo, imagínense, una institución fortalecida desde ese punto de vista en lo que está haciendo, no solamente con sus usuarios, con sus colaboradores, sino al exterior, que es una calificación bien importante que se tiene que considerar a la hora de hacer un diagnóstico de lo que estamos haciendo. ¿Qué tipo de egresado estamos nosotros llevando al exterior, a la sociedad? ¿Realmente son los que necesita el medio en el que estamos mandando a los egresados o tienen algunas carencias? O tienen algún detalle que necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, aquí dice la maestra Blanca, es fundamental el trabajo constante entre cada área para conseguir o realizar un servicio de calidad excelente, comunicación y compromiso, desde luego, maestra, ¿no? Porque así, pues ya, ¿no? En ese sentido, entonces, vamos a mantener ese ritmo de trabajo. Entonces, que no sea ahorita un interés nada más de, es que estamos ahorita en la capacitación, nos están dando un curso y ahorita, pues en 6 meses ya, que ya no se acuerdan de lo que estamos platicando aquí en el curso, ¿no? Entonces, es un trabajo constante. Entonces, yo estoy tratando de sembrar en ustedes una semilla que espero fructifique y esté ahí, constante, ¿no? Que ya se institucionalice este interés en la cual necesitamos trabajar. A ver, Josué, sí, adelante. Perdón, iba a abrir el chat para escribir, pero le piqué mal. Pero bueno, me recuerda más donde los integrantes deben buscar una equifinalidad, ¿no? Que con cada particularidad que un sistema tienen que llegar a un fin en conjunto, ¿no? O sea, respetar la individualidad de cada parte del sistema, pero todos viendo hacia la misma dirección para llegar hacia una meta. Es correcto, ¿no? Que es parte de que cada elemento aporta desde sus propias características, pero que se equilibra, ¿no? El equilibrio del sistema en el cual no pierdes tu identidad, pero te vuelves parte de la cultura organizacional, ¿no? Ahí es donde nosotros reforzamos inclusive nuestra misma humanidad a través del ejercicio que hacemos en colaboración con otros seres humanos. Me recuerda mucho a la frase de Marco Aurelio que decía, inclusive hasta el más vil de los delincuentes refuerza mi humanidad porque buscamos esta relación de sociedad entre humanos en la cual mi interés es que salgamos adelante, ¿no? Buscar un bien común. Pero bueno, entonces es esta parte, ¿no? Que entendamos que
el objetivo organizacional que se pretende, que además me decían ustedes que ya han estado trabajando mucho en esta parte de la misión, visión y todo esto, pues bueno, que involucra realmente el punto neurálgico de todo es el servicio a los usuarios, ¿no? El servicio al estudiante que estamos formando y que es un compromiso bien fuerte, ¿no? En cuestiones que tienen que ver de beneficio de largo plazo, ¿no? Lo que estamos haciendo impacta de manera muy importante en esas personas que están ahí, que además van a estar ahí con nosotros varios años, ¿no? Van a estar, no sé, creo que duran 4 o 5 años, no sé cuánto duren, pero si tienen carreras de técnicas, no sé, en esa parte todavía no conozco toda la oferta, pero sí, o sea, es compromiso de yo me inscribo y voy a estar ahí unos años con ustedes, ¿no? Y pues ese compromiso es compartido, ¿no? Entonces vamos a retomar esa parte y vamos a darle continuidad, ¿no? Para que no suceda que en un tiempo, como les digo, en 6 meses, en 8 meses, en un año, ya nos sentamos que ya la hicimos y ya, ¿no? Pasa mucho cuando empezamos a tener resultados en los planes de corto plazo, empezamos a tener resultados, por ejemplo, empieza a subir la matrícula, ¿no? Empezamos a tener ciertas distinciones y pensamos que hasta ahí, ¿no? Ya vamos bien. Y a veces quedamos en esa zona de confort y ya no seguimos promoviendo la mejora. Entonces, y poco a poco nos vamos desplazando hacia la parte de fuera de competencia. Entonces, aguas con esa parte, esa insistencia de todo el tiempo estar revisando las cosas y de estar esforzándose, tiene que ser parte de su cultura, ¿no? Aquí vamos a insistir en esto de aquí en adelante, ¿sale? Ok. Bueno, entonces, sí, espero que en esa parte lo hayamos entendido bien. Ustedes me van diciendo si tienen algún comentario, ¿eh? Consideraciones para poner en práctica estas leyes, muy importante. Les decía, establecer el servicio como una política, como un procedimiento operativo estándar. O sea, cada que hagamos algo, hay que revisar qué pasa con el servicio, quién se va a ocupar, cómo lo vamos a medir, y cómo vamos a detectar si está cumpliendo lo que estamos requiriendo de ese proceso y nunca abandonar las cosas a su suerte. Y creo que han insistido ustedes mucho en las tareas que me han entregado, mucho han insistido en no dejar las cosas en el ahí se va, ¿no? No dejar las cosas sin evaluarlo, no dejar las cosas en que no nos podamos reunir a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, mantener ese nivel de presión, ¿no? Sobre que mejore, ¿no? Y hay en este punto un interés para que la formación en el servicio sea un hábito en la organización, ¿no? Que nosotros podamos empezar a ver cuáles son los resultados, tiene que ver con que midamos todo, ¿ok? Entonces siempre debe haber un tipo de supervisión en todo lo que hacemos, ¿sale? Desde lo más sencillito, ¿sale? Por ejemplo, ahorita con el filtro sanitario, ¿no? ¿Quién está checando que realmente se dé ese filtro sanitario? Que sí se le esté tomando la temperatura, que sí se esté poniendo gel, que haya lo necesario siempre para que ese filtro esté funcionando, ¿no? Que el tapete sanitizante realmente tenga lo necesario. Pasa en muchas tiendas, ahorita ustedes salen a cualquier centro comercial, ya a cierta hora eso ya está más seco, ya no sirve para nada, ¿no? Pero ahí está. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues bueno, pues que ahí está, pero no está funcionando. Lo dejaron ahí que se quede. Termina el día y al otro día empiezan y a ver cuándo se acuerdan de renovar el líquido sanitizante, ¿no? Entonces, por ese pequeño detalle, y la gente se da cuenta, ¿vale? La gente se da cuenta cuando hay una institución responsable que lo está vigilando todo el tiempo y son estrictos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, y da confianza, ¿no? Da seguridad cuando ves que una institución se pone en ese papel. Segundo, ¿no? Todos los días y con la mayor frecuencia posible hay que sembrar lo que les decía, la cortesía, el saludo, nada de que, ¿no? Es parte de la cultura, ¿no? Que llego a la oficina y no saludo, ¿no? De repente, o me voy y no me despido, ¿no? Entonces, es muy importante. Si nos empezamos a formar en ese sentido, a ver, ya me voy, director, muchas gracias, nos vemos, hasta mañana, estén muy bien.
Ya llegué, ya estoy aquí. ¿No? Si, por ejemplo, pido un permiso, llego y me reporto, ¿no? Ya llegué, gracias. Aquí estoy. Eso va sembrando, va sembrando, va sembrando y en un momento vamos a recoger pues esa cosecha que necesitamos recoger, ¿sale? Y tercero, muy importante, y aquí es un punto, pues un punto que tiene que ver con esa comunicación de apoyo que yo les mencionaba en sesiones pasadas, que es delicado. Verificar que sus actitudes personales y la de todos cumplan con las expectativas del servicio, ¿vale? Miren, todos los días deberíamos hacer esta conciencia de que si estamos en multiversidad, si estamos en una institución es para servir. Entonces, el cliente es mi trabajo. Entonces, muchas veces desviamos esa atención y nos interesamos por estar haciendo otras cosas. Y lo primero que yo debo en el día antes de iniciar mi jornada laboral es tener bien consciente de que mi trabajo es servir y mi trabajo es atender al cliente, ¿sale? Y aguas, porque si de repente yo digo, no, es que me están interrumpiendo cuando vienen a pedir informes, se me va el tiempo en estar dando informes y no hago mi trabajo. Es todo lo contrario. Lo que debería estar haciendo es atender a esas personas porque son las que nos pueden asegurar la supervivencia. Y es muy dado, ¿eh? Es muy dado en servicio al cliente, en los vendedores, en los asesores académicos. Diga, es que me quitan mucho tiempo, que vienen y se sientan y me dicen de cosas, me quitan mucho tiempo del trabajo que necesito hacer, cuando es todo lo contrario. Es, tengo que atender a las gentes, a los usuarios, a los colaboradores, porque ese es mi trabajo. Entonces, si lo hacemos y tenemos esa conciencia, vamos a tener una muy buena primera impresión y vamos a mantener esa impresión durante el tiempo que, pues, que estemos ahí, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa parte de me quitan tiempo, ¿sabe? Mucho cuidado con esa parte. Entonces, cuando se sienta un colaborador a consultarnos algo, a plantearnos una situación, es importante. Cuando un cliente llega a pedir informes, cuando un cliente está preguntando algo, es importante, porque de ello depende la universidad, de ello depende que sí salgamos adelante. Imagínense, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya me están, a ver, creo que este no lo había leído. Dice, maestra Norma, es importante hacer una introspección diariamente para competir con otros, con nosotros mismos, no con los demás, para así mejorar cada día en todos los aspectos y sobre todo es importante separar lo personal de lo laboral. De esta manera se verán grandes resultados. Muchas gracias, maestra. Maestra Nidia, eso lo percibo más en las instituciones públicas de no cuidar al cliente externo. Es un lujo que se dan, pero en las instituciones privadas es un punto crítico a cuidar, ¿no? Pues sí, y lamentablemente pasa mucho en las instituciones públicas, no todas, hay instituciones públicas que se han metido en procesos de calidad y han mejorado mucho, ¿eh? Pero sí hay eso sí, ¿no? Eso no todas, sí, es correcto. Pero nosotros vivimos de eso, ¿no? Como una institución privada que, acuérdense que el estudiante tiene la opción, ¿no? Pero ¿por qué se decide uno estudiar en una escuela privada? Porque ahí no van a hacer paros, porque ahí se supone que van a tener una educación de mejor calidad, de muchas cosas, ¿no? Son las expectativas que muchas veces tienen los clientes, pues nosotros tenemos que trabajar para satisfacer eso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, en las actitudes. Ahora, hacer una observación sobre las actitudes de alguien es delicado, les vuelvo a repetir, es delicado tratar este tema. Por eso necesitamos apoyarnos de la comunicación que ya hemos observado en las sesiones pasadas, en las cuales yo tengo que trabajar muy bien cómo lo voy a manifestar, ¿sale? Hay que tener cuidado en cómo lo vamos a tratar. Llamar la atención sobre estos aspectos de, a ver, tu actitud, ¿no? Vamos a revisar qué es lo que está pasando, tiene que ser constructiva, ¿vale? Tiene que ser una crítica constructiva. También por ahí me decían en algunos de sus trabajos, importante que tengamos esa apertura de recibir una crítica para mejorar, ¿no? Y en eso estamos ahorita, pues precisamente hablando, ¿no? Tener esa apertura para que de repente me digan, es que yo he estado observando esta situación y creo
que debemos trabajar en esto para mejorar. Entonces, esas observaciones, de repente hay instituciones, hay lugares de trabajo donde te dicen, no digas esas cosas. No, eso no se dice, no hay que tratarlo, o se da por una cuestión ahí de repente, como decía ahí alguna maestra que decía, que no quieren escuchar las quejas, pues, ¿no? Pues, pero es muy importante que si vemos alguna situación, la tratemos, primero, que sí la tratemos, segundo, que la tratemos con las herramientas necesarias y una disposición de mejorar. Entonces, a partir de esto vamos a recibir muchas críticas, ¿eh? Va a haber muchas sugerencias, va a haber... Si yo le pregunto a todos los estudiantes ahorita, ¿cuál es su opinión? Me van a llover comentarios tanto buenos como malos, ¿eh? Y hay que saber digerir las críticas que nos van a hacer. Eso es muy importante, ¿ok? Porque en las críticas hay usuarios que se van con todo, como carreta en bajada, pues. Y nos van a criticar y hay que estar muy bien preparados para entender que muchas cosas, inclusive hay cosas que no, pues, ¿no? Yo recuerdo cuando poníamos por ejemplo, una evaluación del docente, ¿no? Los alumnos de repente agarran y le ponen cero a todo la calificación del docente, ¿no? Hasta en cómo se viste le ponen cero. Y esa no es una calificación objetiva, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los docentes calificando a la institución, como los administrativos calificando a la institución, como los jefes calificando a los colaboradores, lo mismo, ¿eh? De repente pasa que pues hay un sesgo en la información. Hay que aprender a través de la experiencia a tomar y considerar correctamente esa información, ¿no? Entonces, porque sí, cuando empecemos a preguntar, nos vamos a dar cuenta y a veces hasta da miedo porque nos llega información que uno dice, wow, pero bueno, hay que ser muy cuidadosos en cómo manejamos esa información. Entonces, sí, evaluaciones 360, muy bien, sí, tendríamos que aprender a hacer ese proceso en el cual hay una evaluación, coevaluación, autoevaluación, ¿no? Y todo el proceso de evaluación que podamos ahí cruzar información, excelente, cruzar información para ir determinando cuáles son los puntos verídicos, objetivos en los cuales tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, si hay una fuente que solamente está dando un punto, pero no lo satisfacen las demás, entonces ahí tenemos que ver cómo lo podemos evaluar. Tal vez ya lo descartemos, pero entonces sí es muy importante. Porque, por ejemplo, ¿no? Un docente que es muy estricto, pues pasa que de repente hay un grupo que lo califica con 0 y hay otro grupo que lo califica con la mayor calificación. Entonces tenemos que ver cómo cruzar esa información para determinar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y por ejemplo, también eso es interesante. ¿Qué hacen cuando tienen un problema, ¿no? Por ejemplo, como docentes, ¿qué hacen cuando tienen un problema con un alumno? ¿No? ¿Cómo lo manejan? Entonces ahí, esa es una pregunta bien importante, ¿no? Que yo creo que hay que hacerla también la parte del filtro de docentes. Pues, ¿qué hacer si tienes un problema, ¿no? Con un alumno, con un grupo difícil? Existen los grupos difíciles, ¿no? Preguntarle al docente, ¿no? Cómo se siente con esa parte y cómo le va a hacer para solucionar los problemas. Son cuestiones de actitud, entonces que tenemos que revisar todos los días y hacer conciencia todos los días de esto para que lleguemos al trabajo bien, ¿no? Con una actitud que genere una buena y primera impresión para quienes de repente lleguen a revisar. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ¿verdad? Es que yo de que me suelto a explicar, de repente, sí me voy un poco, me extiendo, pero ustedes me dicen, ¿eh? Ok, adicionales a esta parte que necesitamos discutir, bien importantes, ya les había mencionado que necesitamos pues un proceso, un modelo de seguimiento a las ventas perdidas. Pero de repente entendemos como ventas perdidas o como usuarios que perdemos, clientes, ¿no? Que perdemos solamente las bajas. Aguas con esa parte también. No sé si ustedes manejen o no manejen, pero hay algunos sistemas de seguimiento en ventas que se llaman CRMs, ¿no? Que son, pues, algunos sistemas que nos ayudan a gestionar
cómo estamos haciendo o cómo estamos llevando las campañas de colocación del servicio. Y ahí de repente tenemos algunos usuarios que se interesan en la institución, pero que no llegan a concluir la inscripción, ¿no? Y tenemos también aquellos que llegan a concluir la inscripción y después tal vez llegan y se van, ¿no? Son de repente ahí un tema que manifestaba ahí la maestra Karina, ¿no? Que de repente también se van, pero otros regresan, ¿no? Entonces, pero también es importante ver cómo estamos dando seguimiento a eso, ¿vale? Cuando nos dicen que no, es interesante ver por qué nos dicen que no. ¿Qué es lo que está pasando con ese volumen de colocación que no estamos llevando a cabo? Por ejemplo, miren, de hecho, en los cursos de venta que vienen en los CRM, te dicen, ¿no? 80% de las ventas son seguimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos acostumbramos a que una vez que alguien nos dice que no, ya no le damos seguimiento. Pero créanme que fructifica mucho el insistir. Entonces, no sé si en ese sentido les decía, tienen ustedes un programa o pues un sistema en el cual ustedes sepan, por ejemplo, yo ya le di informes a esta persona, ¿qué hacer después? ¿Cuántas veces puedo yo seguir insistiendo para que esa persona ya yo determine que sea una venta perdida? Y si hay oportunidad de saber por qué esa venta perdida no fue llevada a cabo, no concluyó, sería interesante, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de salida, ¿no? Bueno, ya no quieres informes, ¿no? Ya te di los informes, no te interesó, que nos pudiera decir por qué. No es tan sencillo, pero si hay posibilidad sería interesante, ¿no? Entonces, un programa de seguimiento de ventas perdidas que no tiene que ver solamente con las bajas, sino con aquellos que se interesaron así por primera impresión y de repente ya no hubo seguimiento. Hay algunos usuarios que, por ejemplo, si tú les insistes, te contestan, ¿no? Y te dicen, ya por favor, ya no me mandes nada de información, ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces, esos los tienes que marcar porque pues ya no hay que contactarlos, ya no hay que insistirles más, pero los que no te dicen eso, hay la oportunidad de colocar el servicio. Entonces necesitamos tener un buen programa de seguimiento de ventas perdidas. Se lo recomiendo mucho, tiene su ganancia, ¿no? Es su ganancia el ocuparse de esa parte. También, revisión de las cuentas clave. Ahí les va. En este caso, ustedes tienen un tipo de usuario, ¿no? En el cual se inscribe a Multiversidad. En la universidad ya identificamos muy bien cuál es nuestra población objetivo, el segmento al que estamos dirigidos. Pero de repente, no sé si manejen ustedes los acuerdos institucionales, ¿no? Que de repente identificamos que, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes vienen de una cierta localidad o vienen de una cierta institución o tienen una fuente en particular, ¿no? Y la revisión de las cuentas clave tiene que ver con eso, determinar dónde de repente podemos hacer mayores esfuerzos, ¿no? En qué segmento de nuestros interesados. Un decir, ¿eh? Digamos que ustedes se están inscribiendo muchos estudiantes del CEBETIS. Ok, entonces tendríamos que investigar si podemos hacer un convenio con el CEBETIS para dar informes a los estudiantes. ¿Qué tal si en ese sentido nos ofrecen que podamos ir a los planteles, que podamos darles una conferencia en donde les podamos mostrar, además de un tema, pues la información de la institución, ¿no? Entonces, revisión de cuentas clave quiere decir identificar esos nichos que de repente no son muy beneficiosos a nosotros y podemos trabajar un poquito más, ¿vale? Y ahí pues ya iremos determinado pues, posiblemente ofrecer nuestro paquete de valor bien, pero imposible, a veces ahí pues nos anima a aumentar un poquito el paquete de valor. Les podemos ofrecer un descuento especial o algún otro tipo de facilidad, ¿no? Entonces, de repente eso también puede entrar aquí en los adicionales. Otra, que esta es un poquito más en términos de visita a clientes, es cuando tenemos muy buenos clientes en otro tipo de instituciones o empresas que, por ejemplo, hacen distribución de bienes. Cuando tenemos un muy buen cliente, es interesante poder hacerle una visita, ¿no? A ese cliente. Ahorita, en este sentido, creo que no, pues no cuadra mucho con lo que está pasando hoy en día, pero sí podemos hacerle una llamada.
¿no? Entonces es una llamada, por ejemplo, a las instituciones con las que tenemos convenios, ¿no? Para saber, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, sin ningún objetivo más allá de seguir entablando una buena relación con esos segmentos, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, de repente, a nivel interior también ese puede ser algo interesante, que de repente nosotros tengamos esa posibilidad de visitar a nuestros clientes. ¿Sale? Entonces, ahorita no es visitar físicamente, pero tal vez mantener un tipo de comunicación para mantener esa buena relación y comunicación con ellos, ¿no? Entonces, eso nos hace que, pues, tengamos ese acercamiento, ¿no? No sé si de repente, por ejemplo, con temas de la pandemia, ustedes hicieron un comunicado y se acercaron con los alumnos, ¿no? Entonces, de repente ahí es muy interesante cuando, por ejemplo, un director o una estratega ahí, pues no sé, hace una llamada, te pregunta cómo estás, cómo van las clases, qué dicen tus profesores, ¿no? Y ahí nos vamos entrando en muchas cosas, ¿no? También eso es interesante. Otra es, ya que tengan su buzón de quejas y sugerencias, resumen de las cartas de quejas recibidas, ¿sale? Gran parte de lo que podemos mejorar está ahí. Ya les decía yo, realmente esta es la fuente donde nosotros podemos determinar algunas cosas que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Entonces, las quejas son muy importantes y darle seguimiento todavía más. Entonces, de hecho, podemos salvar mucho haciendo este seguimiento de el resumen de las cartas de quejas recibidas. Entonces, debe haber una persona que nos pueda enviar un reporte de cuáles son las quejas que se han estado recibiendo para actuar, ¿no? En consideración a esas quejas. Entonces, muy importante, las quejas de los clientes son muy importantes y fundamentales para hacer nuestro trabajo de calidad en el servicio. Otra cosa también es que va a haber gastos del servicio, ¿no? Para poder hacer nuestro modelo y poder implementarlo, va a haber algunos gastos importantes que necesitamos nosotros considerar, ¿sale? O sea, hay inversiones que hacer. También, en ese sentido, estar muy conscientes de que si el alumno es nuestra fuente de ingreso más importante, si el alumno realmente determina la supervivencia de la institución, ¿dónde debemos invertir? Pues en la atención al alumno, ¿no? Entonces, sucede que en algunas organizaciones, empresas, instituciones, de repente le invierten a cosas que no tienen que ver con aumentar el valor de su servicio, o sea, aumentar la satisfacción de sus usuarios. Invierten en otras cosas muchas veces, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema que si no lo atendemos, ¿no? Nos puede generar una mala imagen. Entonces, bien importante que lo que nosotros podamos hacer en cuanto a la inversión en el servicio, lo hagamos con este fin, ¿no? Con esta visión de mantener mejor servicio para nuestros usuarios. Ok. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguna participación? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Ok. Bien. Ahora, ya que hemos discutido esta parte, sale de las leyes y además los adicionales que les acabo de comentar. Bueno, pues ya ustedes, ya espero que en ese sentido hayan quedado claras. Son 3 leyes y además los adicionales. Y vamos a entrar un poquito a las características del modelo de calidad que van a definir lo que desean nuestros clientes. Estos ya son cuestiones, si se dan cuenta, son cuestiones un poco más puntuales, en las cuales vamos a ver esta que es parte del libro de Stockholm y luego vamos a ver parte de lo que propone también Daniel Tigani sobre las dimensiones de la calidad en el servicio. Entonces, son algunas cosas que ustedes van a tener que considerar a la hora de implementar su modelo y que espero que les ayuden bastante para poder definir las características de esas acciones, ¿sale? Una de las cosas que nos va a exigir, seguramente cuando ustedes empiecen a recibir esa respuesta de sus clientes, tanto internos como externos,
de ese sondeo que vamos a hacer a través de las encuestas, a través de la investigación, entrevistas, observación, va a sobresalir 5 características que dice Stoffel que han sido las determinantes en la mayoría de investigaciones sobre instituciones. O sea, estas 5 serían como un resumen de lo que regularmente encontramos en las encuestas, un poco para facilitar que entendamos a los puntos más importantes, ¿sale? Estos son los que propone él, ahorita vamos a ver otros más, pero estos son los que propone él. Y dice, bueno, una de las cosas más importantes es la confiabilidad, lo que les decía de la honestidad, que lo que esté yo recibiendo y lo que esté haciendo la institución sea confiable, ¿no? Y eso tiene que ver con, pues, seguramente ustedes en la imagen institucional están transmitiendo la parte de la idea de la oficialización o de la legalidad de los estudios, por ejemplo, de las licenciaturas, ¿no? Sus REBOEs. Han de estar ustedes también fomentando esa parte en sus estudiantes, en sus docentes de nosotros tenemos REBOEs, estos son los REBOEs y eso no es una universidad patito, es una universidad que está regida por la autoridad, que tenemos procesos, que te respondemos, ¿no? Que tenemos una filosofía en la cual nos interesa, ¿no? Que el ejercicio educativo sea el correcto. Entonces, eso genera confiabilidad en lo que estamos haciendo con los clientes. Entonces, muy importante generar ese aspecto de confiabilidad. Y mucho de lo que hay problema es eso, ¿no? A veces la falta de confiabilidad con las instituciones. Entonces, es un nivel de acercamiento que necesitamos trabajar. Capacidad de respuesta, que ya lo hemos venido trabajando también, que es la rapidez con la que yo atiendo las cosas y el seguimiento que les voy a dar. ¿Sale? Entonces, ¿qué tan importante es? Pues mucho, ¿no? Es parte determinante de que yo ofrezca un buen servicio. Tercero, seguridad, ¿no? Seguridad que debe tener el cliente en el sentido de, además de que las cosas que yo diga que se tienen que hacer, se van a hacer, pero además hablábamos un poquito en términos inclusive de seguridad en la infraestructura, seguridad en términos de que cuando yo termine me van a cumplir con mi documento, de que, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, hablamos inclusive ahí de protección civil, hablamos del aseguramiento de muchas cosas, ¿no? Del acceso de los estudiantes, de que tengan las necesidades básicas pues cubiertas, ¿no? Que hay prestaciones de los elementos necesarios para poder solventar el servicio, ¿no? Entonces, que hay un baño, que además, no sé, tantas cosas que se pueden ver en ese tema que por ejemplo, la iluminación, la parte de la distribución de las aulas, y muchas cosas más, ¿no? Elementos tangibles que necesitamos nosotros proporcionar al estudiante. Cuando termine el semestre, seguramente ustedes están dando una boleta de calificaciones, cuando terminen la carrera, un certificado, un título, su carta pasante, no sé, todos esos elementos tangibles que nosotros le entregamos al usuario. Es bien importante que los revisemos bien, además, que estén bien hechos, y además solventen la necesidad de los clientes, ¿no? Regularmente un estudiante, pues lo que espera recibir son sus documentos. ¿Cómo se los entregamos? ¿No? ¿Cómo hacemos ese proceso? Y durante el servicio, durante cada semestre, ¿cómo mantenemos esos elementos tangibles ahí, ¿no? Bien hechos, ¿no? Desde cuando si les damos una carpeta, si les damos un lapicero, si les proporcionamos ciertos materiales, cómo están las instalaciones, si hay una biblioteca, qué disponibilidad de materiales hay, ¿no? Que todo lo que venga de la universidad como elemento tangible esté bien estructurado. Y la parte que ya habían mencionado muchos de ustedes también, que es la parte de la empatía, ponerme en el lugar de, y además poder reconocer, como lo mencionamos en la inteligencia emocional, reconocer las emociones de las personas y responder apropiadamente a esas emociones, ¿no? Entonces, muy importante estos 5 elementos que marca aquí Stoffel, que dice, bueno, estos son de los que seguramente ustedes van a revisar en su sondeo, tanto interno como externo, se van a encontrar con estos 5 seguramente, ¿vale? Entonces, en esos puntos tenemos que trabajar. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Sí quedaron claros los 5? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, la parte de Tigani, él propone 7 dimensiones distintas.
Es un poquito más completo, me parece. También él presenta lo mismo, un resumen de lo que van a encontrar ustedes en sus sondeos, ¿no? Entonces, se vuelve muy, muy interesante también por esta parte porque él los explica un tanto diferente, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene el mismo espíritu de mejora. Entonces viene la parte de la respuesta, ¿no? La capacidad manifestada al grado de preparación que tenemos para entrar en acción. La lentitud del servicio es algo que difícilmente agregue valor para el cliente. Lo que les decía, verificar muy bien nuestros procesos. Por ejemplo, si yo estoy solicitando una constancia en servicios escolares, ¿cuánto se tardan en darme la constancia? ¿No? Cuando yo estoy esperando que me manden, no sé, si solicito, por ejemplo, algún tipo de información como tutor, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo se tardan en dármela? Si yo estoy esperando que me atiendan, ¿cuánto tiempo estoy esperando a que me atiendan para inscribirme, para reinscribirme, para pagar? ¿No? ¿Cuánto tiempo me tardo en atender esas situaciones? ¿Qué tan preparado estoy para cumplir con ese servicio? Habrá que ver, ¿no? Entonces, yo les decía, hay que facilitar las cosas lo más posible, sin restringir la parte de control, de evaluación y toda esta cuestión que tenemos que vigilar, ¿no? Pero que sea lo más sencillo posible, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿qué tantas vueltas tienen que dar para hacer sus trámites los chicos, ¿no? Los docentes también, por ejemplo. ¿Qué tanto se tarda uno en atenderlos? Si tienen alguna duda, si tienen que entregar algo, cuánto nos tardamos. Nuestro nivel de respuesta es muy importante. Otro que dice Daniel Tigani, atención, todo lo que implica ser bien atendido, ¿no? Entonces, desde recibir bien a las personas, ¿no? Demostrarles, pues, cordialidad, ¿no? Que cuando estemos, por ejemplo, cuando estemos atendiendo, es bien importante poner atención, ¿no? Cuando alguien te está prestando atención, pues sientes que estás bien atendido, pero por ejemplo, si en recepción me están atendiendo y además están contestando llamadas y están mandando a no sé quién y de repente dicen permítame y se van a ver otra cosa, ese también es un tema, ¿no? Entonces la atención tiene que ver con todo el proceso en el cual yo encuentro con el usuario esta relación en la cual tiene que satisfacer sus necesidades, ¿no? Comunicación, ¿no? Que estemos comunicando claramente el mensaje a nuestros clientes y que también nosotros estemos siendo entendidos en el sentido de que vamos a tener que revisar por ahí unas técnicas de cómo comunicarnos con el cliente en la siguiente sesión, porque no le debe caber ninguna duda a nuestro usuario. Si yo le estoy explicando, por ejemplo, los requisitos para inscribirse, le tengo que preguntar si me entendió, tiene duda en alguno de los pasos, quiere que se lo vuelva a explicar. Entonces, esta comunicación en la cual yo me aseguro que realmente se ha entendido el mensaje. ¿Vale? Accesibilidad, ¿no? ¿Dónde estoy cuando me necesitan? ¿Cuántas veces suena mi teléfono antes de que alguien lo atienda? ¿Cuántas personas han requerido mis servicios y no lograron encontrarme? Híjole, ahí hay varias cosas, ¿no? De repente, ahorita, por ejemplo, los más demandados son los de sistemas, ¿no? Entonces, a veces vamos ahí a la oficina y a veces no están porque están arreglando otra cosa. Entonces, la demanda de accesibilidad hacia un cierto servicio también nos va a exigir de repente hacer ciertos acomodos, ciertas modificaciones a lo que estamos haciendo. Entonces, la accesibilidad tiene que ser algo bien importante, ¿no? Yo les decía, las oficinas de atención no pueden estar cerradas, tienen que estar abiertas todo el tiempo, que debe tener accesibilidad a los usuarios, ¿no? Imagínense una puerta de un coordinador académico cerrada, pues no, tiene que estar abierta para que se pueda acceder pues a entablar ahí ese tipo de seguimiento, ¿no? Amabilidad, ¿no? La capacidad de generar afecto por alguien, ¿no? Tanto el cliente interno como el cliente externo. Todos necesitamos ese nivel pues de afecto, ¿no? En el cual una atención se vuelve cálida a través de la actitud que tienen las personas. Y hace rato ya lo mencionaron varias veces, ¿no? Que es separar lo que posiblemente me esté pasando personalmente con lo que yo tengo que atender laboralmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pasa mucho a las personas que hacen este servicio, pero, por ejemplo, me ha resultado interesante ver, por ejemplo, los cajeros, donde se están cobrando,
que de repente los clientes llegan a veces llegan con mucha prisa, a veces llegan pues ya con un poco, con una actitud a veces negativa, y hay que atenderlos lo mejor posible, y uno tiene que estar muy bien preparado para hacer eso, ¿no? No sé si han visto de repente en las cajas de los supermercados, cuando de repente el cajero pues ya se pone nervioso porque tiene mucha gente y por ejemplo un cliente se pone a contar sus monedas, ¿no? Y entonces pues de repente se pone uno nervioso porque ve uno la cantidad de gente que viene, ¿no? Pero si se dan cuenta, muchos de ellos, como los van capacitando, están tranquilos, ¿no? Y van atendiendo a la gente y esperan a que termine. Pasa mucho en los bancos también. ¿Por qué? Porque necesitamos tener pues esa actitud en la cual nos debemos mantener bien tranquilos, ¿no? Entonces es bien importante ahí que manejemos ese nivel de estrés también, por ejemplo. Eh, Serían muchos temas, pero también eso es bien interesante, bien importante. Credibilidad, ¿no? Lo que ya les mencionaba, no mentir al cliente, ¿no? Después de una mentira, ya perdimos, ¿no? El cliente solamente puede esperar nuevas mentiras y violaciones a su dignidad. Una vez que ya te mienten, es bien difícil volver a encontrar esa confianza o credibilidad de lo que decimos, ¿no? Entonces, aguas con una pequeña mentira, ya la podemos regar. Y lo otro que es la comprensión, ¿no? Que hace rato lo manifestábamos como si fuera una parte de empatía, ¿no? Entender qué es lo que nuestro servicio significa para el cliente, ¿no? Entonces ahí también debemos ponernos muy bien en los zapatos de quienes están enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, así es, Marisol, ya una vez que nos dicen una mentira, ya nada es igual, ¿no? Es muy difícil que volvamos a confiar, ¿no? Entonces, que también, ¿no? De repente en ese sentido, pues, qué mentiras, ¿no? De repente pueden surgir, pues hay que revisarlo en nuestro speech, ¿no? De nuestro paquete de valor y muchas cosas más. Por ejemplo, eso de, no sé si les ha pasado de repente en los servicios, cuando pides un servicio, por ejemplo, de un carpintero, de un herrero, que te dicen, va a estar para el lunes. Llega el lunes y no estuvo el lunes. Ya todo lo que te diga después de eso, ya esperas que sea mentira, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tu constancia va a estar el martes, llega el martes y no está, ya, ¿no? Perdemos confianza, ya a partir de ahí ya todo lo escuchamos como una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿sale? En cómo hacemos nuestras promesas en cuanto al servicio, ¿sale? En los espacios, los periodos. Hay políticas de periodo muy importantes que hay que respetar, por ejemplo, cómo debemos generar eso, ¿no? Una constancia, un trámite. Imagínense cuando un alumno de repente, ahorita con temas de la pandemia, de repente muchos trámites se atrasaron, ¿no? Y hay alumnos que están ahorita con el Jesús en la boca porque no tienen todavía su título o su cédula, porque todas las instituciones estamos pues metidas en un proceso, ¿no? Ahorita creo que está pasando el proceso de títulos digitales, ¿no? No sé si a ustedes ya les tocó, ya lo hicieron o están en ese proceso, pero pues es un tema, ¿no? Entonces tienes que decirle al alumno, oye, mira, no te puedo dar una fecha ahorita, y es mejor decírselo así, no te puedo dar una fecha ahorita, pero créeme que estamos haciendo esto y eso, y te voy a mantener informado del seguimiento que llevan tus documentos. A decirle, no, hombre, en el 15 de enero ya está tu papel, aguas con esa situación, porque entonces empezamos a quedar mal. Entonces hay que tener mucha previsión para, en ese caso, comunicarnos correctamente para no caer al rato en una mentira, ¿no? Entonces, aguas con esa parte. ¿Sí me expliqué? Y más cuando no depende de nosotros, ¿no? En ese sentido, pues también hay que ser muy prudentes a la hora de decir un periodo, un tiempo, ¿no? ¿Sí me expliqué? ¿Vamos bien? A ver, ahora sí los quiero escuchar porque han estado muy callados últimamente. Voy a empezar a preguntar por nombre. ¿Quién será? Quisiera ¿Quién no ha escuchado? participar un poquito. A ver, decía Eric. Bueno, yo creo que, como usted comenta, el asunto de la amabilidad es siempre una situación requerida, ¿no? Pero también es cierto que hay puestos que resultan bien complejos para este asunto de la amabilidad. En alguna ocasión, en una fila que estaba yo haciendo para una caja en una institución educativa en la que iba a hacer un pago, ¿no? Había 2 o 3 personas adelante de mí y curiosamente me tocó ver que preguntaban
como lo mismo, ¿no? Y las 3 veces el cajero bien amable diciéndoles, la información está puesta en el cartel que está pegada aquí al lado, ¿no? Y me imagino que pues y yo lo pensaba y dije, bueno, yo estuve aquí en la fila unos 20 minutos y vi 3 personas preguntando pues 3 veces lo mismo. De repente lo pienso como en una jornada de 8 horas, ¿no? ¿Cuántas veces te ha tocado a alguien que le pregunten lo que está escrito en el cartel, ¿no? Y de repente puede ser pues hasta frustrante, supongo, para quien da la información, ¿no? Y decir, bueno, pero es que les puse aquí en el cartel y controlar pues esa frustración y con todo el aplomo y la tranquilidad y tener todavía la amabilidad de decir, bueno, sí, no se preocupe, yo le explico, ¿no? Pues es algo que hay quien a lo mejor es cierto, no tiene un poco una personalidad que le facilita más eso, pero siempre es algo que sí se puede ejercitar, ¿no? Entonces también eso es algo que podemos ejercitar todos, ¿no? Siempre pensamos que a veces ya la información que damos es clara, es suficiente, que el cartel está, que la página dice, que el correo mandamos, que le dijimos, el video que hicimos, de todo, y a veces preguntan como otra vez lo mismo. Bueno, ni modos, a veces también hay que ser pues amables en ese sentido, ¿no? Y es complejo. Yo lo que justo mi punto es que resulta complejo y pienso que ahí de repente, pues sí, pienso por ejemplo alguien que esté en caja, alguien que esté en recepción, que pues recibe llamadas y a lo mejor pues es la misma pregunta que han hecho 20 veces, ¿no? Y es pues otra vez con la misma amabilidad poder, como si fuera la primera vez, ¿no? Porque a final de cuentas pues también nos pasa a nosotros como usuarios, ¿no? Cuando llegamos a lo mejor alguna ventanilla, algún lugar con el que pues esta persona que atiende pues ya tuvo un día pesado, ¿no? Y acabamos pagando nosotros por alguien más, ¿no? Ya les dije que no sé qué, no sé, pero a mí no me han dicho nada, ¿no? Es muy complejo, pero creo que se puede ejercitar y que los usuarios lo apreciamos mucho cuando alguien se toma la atención y es amable con nosotros, aunque preguntemos algo que a veces parece obvio. Sí, muchas gracias, Yabrik. Y lo importante que debe ser la selección de personal para servicio, ¿no? Directo. En los puestos de contacto directo con el usuario externo, sí es bien delicado escoger a alguien que tenga ese nivel de paciencia, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y en todo lo que hacemos. Digo, nosotros, por ejemplo, cuando mandamos informes, dice ahí el costo, ¿no? Y luego mandamos otro que dice el costo y nos siguen preguntando el costo siempre. ¿Y cuánto dice que cuesta? ¿No? Y está el cartel, está todo lo como así como lo comenta, es verdad. Tenemos que trabajar mucho en esa parte de la paciencia, es cierto. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Está bien, a ver. Sí, yo. más Guadalupe. Bueno, como dice el maestro Cosme, es algo complejo lo de, ¿cómo se podría decir? Mantener la calma, porque por ejemplo, se atiende, bueno, me ha tocado, ¿no? Al revés. Como cliente, pues sí ves 3 personas adelante de ti y, y el cajero pues está amablemente, con calma y todo, pero pues muchas veces los que estamos esperando o ya llevamos rato esperando o ya tenemos un tiempo y nos desesperamos, ¿no? Pero nosotros muchas veces juzgamos de manera errónea al cajero y decimos, ay, está bien tranquilamente, no se apura y esas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros como los que damos el servicio, pues sí, lo estamos haciendo de manera tranquila, amable, lo mejor posible. Pero ya el tercero, el cuarto que viene después del que atendimos de manera tranquila, pues ya viene molesta porque dice, pues a ti no te importa que yo estoy esperando, estás alargando tu plática, o te llevas con él, o no sé, se malinterpreta, ¿no? Sí. Entonces es un poquito complicado. Sí, ahí por ejemplo lo que hacen en los bancos, ¿no? Te ofrecen una disculpa, ¿no? Te dicen, disculpe usted la tardanza, hubo este tema, tuvimos que atender estas situaciones, una disculpa de antemano. Y ya, ¿no? Hasta el cliente se siente así como que, bueno, ok, pues qué bueno que me pidiste una disculpa, ¿no? Ya estuve esperando media hora aquí con esto y nada más no salgo, ¿no? Eso es parte de eso, ¿no? Porque no sé si ustedes de repente llaman a un servicio telefónico y los ponen en espera y se siente uno terrible, ¿no? Estar esperando que lo atiendan a uno, por ejemplo, en una llamada. Ahora estar parado, pues todavía peor, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco entender, decíamos, esa parte de la empatía, ¿no? Entonces, ya vi que te estás desesperado desde hace rato esperando, te ofrezco una disculpa y a ver, te voy a atender lo que necesites con el mismo grado de atención que atendía a esa persona que se acaba de ir, ¿no? Entonces
pues lo mismo, ¿no? Voy a poner en ese plan. Ok, bien, ¿alguien más? Ya vamos a ir cerrando, a ver si ya es hora. Ok, ¿todo bien? Bueno, entonces, estos son tips más a detalle, inclusive en la otra sesión vamos a platicar de técnicas. Entonces, hablando de técnicas, ya les voy a dar algunos tips de, por ejemplo, preguntas que hay que hacer, cómo responder, cómo redactar algunas cosas, en fin, ya son cuestiones un poco más a detalle, ¿sale? Eso es lo que vamos a ir revisando en la siguiente sesión con técnicas de atención al cliente. O sea, ya son técnicas. Entonces, sería todo por el día de hoy, me parece. Agradezco mucho. Sé que por ahí de repente quedan con las ganas de participar, ¿verdad? Ya me doy cuenta, no crean que no, que tienen ganas de platicar. Pero bueno, lo podemos retomar en la siguiente sesión con mucho gusto y seguimos platicando de estas cosas. ¿Sale? Entonces, pues un gusto saludarlos. Nos estamos viendo en la próxima sesión, que es el día miércoles, ¿no? Ya estamos muy cerca de terminar el curso, entonces, en verdad, si tienen dudas, si tienen alguna situación, luego vayan manifestándolo porque esto va avanzando ya bien rápido. Creo que terminamos el 30 de noviembre, ¿sale? Que ese va a ser la última sesión, que es un lunes. Entonces, pues cualquier cosa, ahí está en la plataforma, me pueden mandar mensajito o lo vemos en la sesión, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bye, bye.